En este tema 3 vamos a estudiar la teoría de conjuntos. Es el tercer tema perteneciente al bloque 1. Este tema, la teoría, va a tener tres partes. La primera parte es una introducción a lo que significan los conjuntos, donde vamos a recordar el nombre de algunos símbolos y alguna terminología que se utiliza en teoría de conjuntos. Y la segunda parte, más importante, será tipos de conjuntos y la tercera parte, también súper importante, operaciones con conjuntos. Lo primero que tenemos que recordar, que ya lo sabéis, es que paréntesis es el nombre que se le da pues, a este símbolo son los corchetes y este símbolo son las llaves. En conjuntos vamos a ver que utilizamos mucho las llaves. Empezamos con la primera parte del tema. La definición de conjunto es simplemente un grupo de elementos y lo vamos a escribir entre llaves. Por ejemplo, tengo este conjunto de varias figuras geométricas o este conjunto de números. Cada parte, cada componente del conjunto se llama elemento. Ejemplos de conjuntos, pues si yo tengo el conjunto de todos los números naturales, desde el 1 pues hasta el infinito, pero 1, 2, 3, 4, etcétera, los números naturales. ¿Cómo escribiría este conjunto? Pues escribiría el conjunto A igual llave y 1, 2, etcétera. A es el conjunto formado por todos los números naturales, que también podría escribirlo en este caso como A es el conjunto formado por todos los X pertenecientes a los números naturales. Este símbolo significa pertenecer. Vamos a verlo luego, pero ya lo digo, siempre que hablemos de un elemento que pertenece a un conjunto, se utiliza el símbolo pertenecer. Luego vemos que hay otro símbolo que es diferente. Otro ejemplo, el conjunto formado por los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pues se escribiría como A es igual, llaves, estos números, y se lee, pues A es el conjunto formado por los números, todos estos. O también lo puedo escribir, A es el conjunto formado por todos los X que pertenecen a los números naturales, tales que 1 es menor o igual que X, que es menor o igual que 6. Este símbolo, esta barra inclinada, significa tal que. Todos los x pertenecientes a los números naturales, tales que están entre 1 y 6, pudiendo ser x igual a 1 y x igual a 6. Repito, importante este símbolo. Otro ejemplo, el conjunto de los números pares, pues se escribiría como b es igual a llaves 2, 4, 6, 8, 10, etc. O, otro ejemplo, el conjunto de las letras A, B, C, D y E, que se escribiría A igual a B, C, D y E. Yo los conjuntos lo puedo aplicar a números, a letras, a objetos, a lo que quiera. Y una cosa importante que no he dicho, pero se está viendo aquí, y es que los conjuntos se suelen llamar con letras mayúsculas. A igual a algo, A igual a algo, B igual a algo, etc. Seguimos ahora dentro del primer punto de introducción a los conjuntos con símbolos y conceptos importantes. Pertenece este símbolo y no pertenece, que es el mismo símbolo con una línea, una raya. Este símbolo se utiliza para saber si un elemento pertenece o no pertenece a un conjunto. Es un símbolo para elementos. Por ejemplo, si yo tengo el conjunto formado por los números impares, 1, 3, 5, 7, etcétera, ¿pertenecen al conjunto los elementos 2, 5 y W? Pues claramente 2 no pertenece al conjunto C. 5 sí está aquí y pertenece al conjunto C. Y la letra W, pues obviamente no pertenece al conjunto C. Es un símbolo que se utiliza para saber si un elemento está dentro de este conjunto. Y este símbolo de pertenece hay que diferenciarlo muy bien del símbolo de incluido o no incluido. Esto es lo que se llama subconjuntos, inclusión de conjuntos, símbolos de incluido y no incluido. Este es el símbolo para saber si un conjunto está incluido en otro
o el mismo símbolo con una línea si no está incluido. ¿Qué es un subconjunto? Pues va a ser un conjunto que está incluido en un conjunto más grande. Es como un pequeño conjunto dentro de un conjunto más grande. Ejemplo, si tengo B formado por 1, 4, 8, 9 y 11, A formado por 1, 9 y 11. A sería únicamente esta parte, en este dibujo, 1, 9 y 11, y B pues sería todo, 1, 4, 9, 8 y 11. Esto es lo que se llama, ya lo decimos, diagrama de Venn. Cuando yo represento gráficamente un conjunto con círculos para ver los elementos de cada conjunto, esto se llama diagrama de Venn. En este ejemplo, en este dibujo, yo puedo ver que los elementos de A, el conjunto pequeño, están incluidos en B. A, por tanto, es un subconjunto de B y no al contrario. B no es un subconjunto de A. El pequeño es un subconjunto de B. Esto se simbolizaría diciendo A incluido en B. A está incluido en B. También se puede decir que A está contenido en B. O también se puede decir que A es un conjunto de B. O lo podemos decir también al revés. Podemos decir que el conjunto grande B incluye a el conjunto pequeño A. O que el conjunto B contiene a A. Aquí es muy importante que diferenciéis en la parte de lengua, porque no es lo mismo decir que A está incluido en B que B está incluido en A. Es diferente. Sí significa lo mismo, A está incluido en B y B incluye a A. ¿Vale? Entonces hay que tener cuidado con esa terminología. Lo importante es que el símbolo de inclusión de conjuntos, para saber si un conjunto está incluido o no, son estos. Y solo se utilizan entre conjuntos, no entre elementos. Yo, en el ejemplo de antes de los símbolos pertenece y no pertenece, no puedo decir que 2 no está incluido en C, porque para elementos se utiliza el símbolo pertenece y no pertenece. Al igual que no puedo decir que A pertenece a B. Se dice A está incluido en B. Aquí tenemos un ejemplo para ver eso que hemos dicho. Tengo el conjunto A formado por los números del 1 al 10 y el conjunto B formado por los números impares hasta el 10. Aquí está el dibujo. A es todo el conjunto grande y este B es el pequeñito. Por tanto, claramente se ve que el conjunto B es un subconjunto de A. Todos los elementos de B están en A. Por tanto, diría que B está incluido en A. B está incluido en A. B está contenido en A o B es un subconjunto de A. Estaría mal decir que B pertenece a A, porque este pertenece solo se utiliza para elementos. Hay que decir que B está incluido en A. Sí puedo decir que el elemento 3, por ejemplo, pertenece a A. El elemento 3, el número 3, pertenece a A, porque esto es un elemento y por tanto utilizo el pertenece. Y también es correcto decir que 6 no pertenece a B. En el conjunto B, el 6 no está, 6 no pertenece a B. Y estaría mal decir que 3 está incluido en A o que 6 no está incluido en B. Eso no es correcto porque el símbolo de incluido o no incluido se utiliza entre dos conjuntos, no para un elemento del conjunto. Más cosas de conjuntos. Una cosa que se llama definir un conjunto por comprensión o por extensión. ¿Qué significa definir por comprensión? Comprensión es para hacerlo de una forma más compacta, más pequeña, y para eso se utilizan símbolos. Definir por extensión es hacerlo más largo, es utilizar palabras. Ejemplos, por comprensión sería A igual llaves 1, 2, 3, 4, 5. Por extensión, es decir, A es el conjunto formado por los números, etcétera. Por comprensión se utiliza la fórmula, no fórmula, sino los símbolos, llave, y por extensión las palabras. Otro ejemplo, B igual a llave ABC.
Eso sería por comprensión. Por extensión, B es el conjunto formado por las letras A, B y C. Y otro ejemplo, importante este ejemplo, C igual llave X perteneciente a los números enteros, tales que X cuadrado es igual a 9. Esto, por extensión, se diría que C es el conjunto formado por todos los números pertenecientes a los números enteros, tales que son solución de la ecuación x al cuadrado igual a 9. Esto es lo que significa este conjunto definido por comprensión. Más cositas sobre conjuntos. Y es quizás una de las partes más importantes del tema. Cómo escribir conjuntos en forma de intervalos. Ejemplos. Yo tengo el conjunto A es igual, llave, X pertenece a los números naturales, tales que 1 es menor o igual que X, menor o igual que 6. Esto es un conjunto que sería los elementos, los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6. X entre 1 y 6, incluido 1 y 6, y en números naturales. Pues A es el conjunto formado por los X que pertenecen a los números naturales, tales que X van desde el 1 hasta el 6, ambos incluidos. ¿Cómo se puede escribir este conjunto en forma de intervalo? Pues diría que son los X pertenecientes desde 1 hasta 6. Cuando yo utilizo corchete, estamos incluyendo estos valores extremos, tanto el 1 como el 6. Esto es lo que se llama un intervalo cerrado. Intervalo cerrado es corchete y se incluyen los extremos. Mismo ejemplo, pero ahora es 1 menor que x menor que 6. Esto significa que 1 y 6 no están incluidos. Y si quiero escribir eso en forma de intervalo, sería decir x pertenece, paréntesis, 1, 6, paréntesis. Son todos los números naturales entre 1 y 6 sin incluir 1 y 6. Es decir, sería el 2, 3, 4 y 5. Cuando el intervalo está formado por dos paréntesis, se dice que es un intervalo abierto. Intervalo abierto es que no incluimos los extremos. Otro ejemplo, el conjunto C que está formado por los X pertenecientes a los números reales, tales que son mayores que 6, mayor estricto. El 6 no está incluido, va desde 6 hasta infinito, todo lo que sea mayor que 6. Pues el intervalo sería paréntesis 6 y más infinito. Con el infinito siempre se escribe paréntesis. No podemos escribir nunca un corchete cuando en un intervalo haya un infinito, porque el infinito nunca se puede incluir, porque el infinito no es un número, es una idea matemática que se utiliza. Muy importante esta parte de los intervalos y luego diré alguna cosita más sobre esto. Otro concepto, el cardinal de un conjunto. Esto es muy fácil. El cardinal de un conjunto es el número de elementos que tiene el conjunto, el número de cosas que hay dentro del conjunto. Si tengo que A es 1, 2, 3, 4, 5, hay 5 elementos, 5 números. Pues el cardinal es 5. Si es el conjunto B formado por A, B y C, hay 3 elementos, el cardinal es 3. Si es este conjunto formado por los 10 primeros números, el cardinal es 10 elementos. Con esto ya terminamos la primera parte del tema, que es la introducción. Un pequeño repaso es definición de conjunto, cómo se escribe con las llaves, palabras importantes de tal que, pertenecen, símbolo pertenecer y no pertenecer, subconjuntos, símbolos de incluido y no incluido, definir un conjunto por comprensión y por extensión, importante, y escribir conjuntos en forma de intervalos, súper importante, y el concepto de cardinal de un conjunto. Segunda parte del tema, tipos de conjuntos. Hay varios tipos de conjuntos importantes. Primer tipo de conjunto, el conjunto vacío, que va a ser un conjunto que no tiene elementos. El símbolo del conjunto vacío es la letra phi, griega.
¿vale? Este círculo con una línea. Y el conjunto vacío se escribe como phi igual y dos llaves y no hay nada dentro porque está vacío, no hay ningún elemento. Conjunto unitario va a ser un conjunto que, como su nombre indica, solo tiene un elemento. Por ejemplo, el conjunto A formado por el número 5, entre llaves. B es el conjunto formado por el número 0. C es el conjunto formado por la letra R. ¿Vale? Simplemente hay un elemento. Conjunto finito va a ser un conjunto formado por un número finito de elementos, es decir, un número concreto, 4, 5 números, 20, 80, pero es un número finito. Por ejemplo, este conjunto. Lo contrario, un conjunto infinito, un conjunto formado por un número infinito de elementos. Por ejemplo, todos los números naturales que son infinitos, pues escribo puntos suspensivos. Y también importante, el conjunto universal. ¿Qué es el conjunto universal? Un poquito más difícil de entender. Dentro de un contexto, dentro de un problema en el que yo esté trabajando, el conjunto universal será el conjunto formado por todos los elementos dentro de ese contexto del problema. Si, por ejemplo, mi contexto del problema son los números naturales, el conjunto universal son todos los números naturales. Si estuviese trabajando con los números impares, el conjunto universal serían todos los números impares. Son todos los elementos dentro de un contexto concreto. Y el símbolo del conjunto universal es una U, porque se llama universal. Muy importante estas definiciones. Y por último, quizás la parte más importante y la que no es difícil, pero es la que da más ejercicios o da más problemas, son las operaciones con conjuntos. Vamos a ver 5 operaciones con conjuntos. Primera operación, unión de dos conjuntos. Si yo tengo dos conjuntos, la unión va a ser un conjunto nuevo que incluye todos los elementos de los dos conjuntos. Es como sumar, entre comillas, los dos conjuntos y el símbolo es una U. Vamos a ir viéndolo con un ejercicio, cada operación. Yo tengo, en este diagrama de Venn, lo siguiente. Tengo el conjunto A, que está formado por los números 1, 2, 3 y 4. Esto de aquí. Y el conjunto B, formado por los números 3, 4, 5, 6, 7. Este de aquí. E, esto que aparece, sería como mi conjunto universal. El conjunto universal son todos los números dentro de mi contexto, dentro de mi problema, desde el 1 hasta el 8. Puedo ver que tengo aquí los elementos de A, tengo aquí los elementos de B, igual que el dibujo, y en el conjunto universal, el conjunto de todos los elementos de mi problema, también está el 8, que está fuera, porque no está ni en A ni está en B, está fuera. ¿Qué sería la unión de A y B? La unión de A y B es un nuevo conjunto que incluye todos los elementos de A y de B. Entonces, si A está formado por 1, 2, 3, 4 y B está formado por 3, 4, 5, 6 y 7, pues unión A unión B sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El 3 y el 4 se repite y solo se escribe una vez, no hay que escribirlo dos veces. En un diagrama de Venn, pues sería incluir los elementos de A y los elementos de B. Siguiente operación, la intersección. Intersección siempre significa como partes comunes. ¿Qué es la intersección entre dos conjuntos? Es un nuevo conjunto que va a incluir únicamente los elementos comunes de esos dos conjuntos. Y el símbolo es una U invertida. Claramente, entre el conjunto A y el conjunto B, los elementos comunes son los números 3 y 4 y 3 y 4.
que se puede ver aquí en amarillo en la intersección A intersección B es unas llaves, conjunto formado por 3 y por 4. Importante eso. Si no tuviesen ningún elemento en común, que no es este caso, pero si no tuviesen ningún elemento en común, la intersección sería el conjunto vacío, porque no habría ningún elemento en esa intersección. Otra operación. La diferencia, la resta A menos B o B menos A. En concreto, ¿qué es A menos B? A menos B es un nuevo conjunto que tiene todos los elementos de A menos los elementos de B. Es como restar a los elementos de A menos los elementos de B. Si hago B menos A, serán el conjunto formado por los elementos de B menos los elementos de A. Vamos a verlo en un ejemplo. Tengo aquí la diferencia A menos B. A estaba formado por 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Pero le resto todos los elementos de B. Por tanto, le tengo que restar el 3 y el 4. Este 3 y este 4 lo quito porque estoy haciendo todo A menos B. Así que únicamente queda 1, 2. B menos A, ¿qué sería? B menos A sería todos los elementos de B, todo esto, menos le quito los elementos de A. Le quito 1, 2, 3, 4. Le quito todo esto. Y me queda 5, 6 y 7. Esa sería la diferencia de B menos A. Otra operación importante, el complementario de A o complementación de A, que también se llama. El símbolo es ponerle aquí una prima, A'. ¿Qué es A'? Pues es el conjunto que tienen todos los elementos que no están en A. Si A está formado por unos elementos, el complementario de A', son todos los elementos que no están en A. Aquí está representado con una raya, ¿vale? Nosotros lo escribimos con prima. ¿Qué sería el complementario de A? Pues si A está formado por 1, 2, 3 y 4, lo veo aquí mejor, el complementario de A serán todos los elementos que no están en A, es decir, 5, 6, 7 y también el 8. Me da igual si forma parte de B o forma parte del conjunto universal. Son todos los elementos que no están en A. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Aquí está. Si B es el conjunto formado por 3, 4, 5, 6, 7, esto de aquí, pues el complementario de B serán todos los elementos que no están en B. 1, 2 y el 8. 1, 2 y el 8. Eso es el complementario de B. Y por último, dos conjuntos son disjuntos, esto es un nombre, dos conjuntos son disjuntos cuando no tienen ningún elemento en común. Es decir, lo que he dicho antes, cuando la intersección es vacía. Si no hay ningún elemento en común, si la intersección es el conjunto vacío, se dice que esos dos conjuntos son disjuntos. Hasta aquí el tema, la teoría del tema. Tiene tres partes: introducción a la teoría de conjuntos, con algunos símbolos, nombres, tipos de conjuntos y operaciones con conjuntos. ¿Qué tenéis que saber vosotros para Maturita? Preguntas teóricas importantes. Definición de conceptos. Hay partes teóricas en este tema que tenéis que saber definir. Definir qué es la inclusión de un conjunto, cuando un conjunto está incluido en otro, subconjuntos, etc. La unión entre dos conjuntos, intersección entre dos conjuntos, diferencia entre dos conjuntos, la complementación o complementario, qué significa que los conjuntos sean disjuntos, que lo he explicado antes, qué es un conjunto finito, qué es un conjunto infinito, no lo he escrito aquí, pero también qué es un conjunto vacío, qué es un conjunto unitario, qué es un conjunto universal, ¿vale? Las definiciones. Y
Si esta pregunta entra de forma teórica, saber ilustrarlo con un ejemplo y con diagramas de Venn, igual que hemos hecho antes aquí con un ejemplo. También definir los intervalos. ¿Qué es un intervalo de extremos finitos? Pues es un intervalo donde los extremos son números finitos, no hay un infinito. Ejemplos de una cosa que no he dicho, pero que es importante. ¿Qué es un intervalo vacío? Un intervalo vacío es un intervalo que no tiene elementos, un intervalo que representa un conjunto vacío. Un ejemplo o dos ejemplos podrían ser estos. Un intervalo que va, intervalo abierto con paréntesis, desde 2 hasta 2. Desde 2 hasta 2 y no incluyo el 2 porque es paréntesis, pues no estoy incluyendo el único elemento que hay. Así que es un intervalo que está vacío. O lo mismo si tengo un intervalo aquí con corchete y aquí abierto con paréntesis, me está diciendo que es un intervalo que sí incluye el 2, pero no lo estoy incluyendo. Esto es como una especie de contradicción, así que realmente no está este elemento. Sería un intervalo vacío. O ejemplos de intervalos que sean un conjunto unitario, que representen un conjunto unitario. Pues el intervalo corchetes desde 2 hasta 2 es un intervalo que solo incluye un número, el 2. Es un conjunto unitario porque solo hay un elemento. El cardinal sería 1. En este tema no hay fórmulas, es únicamente que sepáis los símbolos de la teoría de conjuntos, las operaciones, etc. Pero no hay ninguna fórmula que memorizar. En el libro azul de matemáticas tenéis en la página 15 algunos de esos símbolos. Y estos ejercicios, un ejercicio sobre intervalos, que lo veremos en la clase, es muy, muy importante, y dos ejercicios de operaciones con conjuntos. Estos tres lo veremos en la clase.